9 de febrero de 2020, zona rural de Esplanada, Bahía. Equipos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Bahía rodean la finca aislada. El objetivo es Adriano Magallanes da Nóbrega, prófugo desde hace más de un año. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, cuando los policías intentaron cumplir la orden de arresto, Adriano se resistió con disparos de arma de fuego. Hubo un intercambio de disparos. Adriano fue alcanzado por un disparo de fusil y otro de carabina entre el cuello y la clavícula, y otro en el tórax. Fue atendido, pero no resistió las heridas. Ahí moría un ex capitán del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, condecorado con la medalla Tiradentes por la Asamblea Legislativa y señalado por el Ministerio Público como jefe de la Oficina del Crimen, uno de los grupos de exterminio más letales jamás formados por policías en Río de Janeiro. Adriano Magallanes da Nóbrega nació en Río de Janeiro el 14 de enero de 1977. Creció en Sampaio, zona norte, en una familia de clase media-baja. Su padre era comerciante y trabajó en un aras, en Cachoeiras de Macacu, propiedad de Valdomiro Paz García, conocido como Maniño, contraventor vinculado al juego del bicho. Según relatos de los exintegrantes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales Rodrigo Pimentel y André Batista, el interés de Adriano por la corporación surgió después de presenciar una operación del Batallón de Operaciones Policiales Especiales a principios de los años 90. Durante un enfrentamiento cerca de Jacareciño, el sargento Batista entró en una residencia para sacar a una señora de la línea de fuego. Su nieto era Adriano, en ese entonces un adolescente. En 1996, Adriano ingresó a la Policía Militar. Se graduó en la Academia Dom Juan VI, fue aspirante a oficial en diciembre de 1998 y ascendió a primer teniente en agosto de 2000. Durante su carrera inicial se destacó constantemente, realizó cursos de francotirador, operaciones tácticas especiales y seguridad de autoridades. En 2003 recibió mención honorífica y moción de elogio de la Asamblea Legislativa de Río por iniciativa del diputado Flavio Bolsonaro. Adriano formó parte del Batallón de Operaciones Especiales de Río de Janeiro. Según la periodista Vera Araujo, quien investigó extensamente su historia, cuando el fusil M16 llegó al Batallón de Operaciones Policiales Especiales, Adriano fue el primero en armar y desarmar el arma completamente, en pocos minutos, sin consultar el manual. Se había vuelto uno de los caveiras más calificados de su generación. En 2003, Adriano fue transferido del Batallón de Operaciones Policiales Especiales al 18º Batallón de la Policía Militar en Jacarepaguá. Las razones oficiales nunca fueron totalmente detalladas públicamente. En el 18 batallón asumió el mando del Grupo de Acciones Tácticas. En ese tiempo conoció al sargento Fabricio Queiroz, quien años después sería asesor de Flavio Bolsonaro. El grupo comandado por Adriano comenzó a acumular denuncias en la Defensoría de la Policía Militar. Había reportes de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. El GAT ganó un apodo en las comunidades, Guarnición del Mal. En interceptaciones telefónicas posteriores, los milicianos se referían a Adriano con expresiones que demostraban temor. No andes diciendo el nombre de ese tipo, Adriano corta brazos y piernas si tú mencionas su nombre. Te digo, esos tipos solo hablan como cobardes. En enero de 2004, Leandro dos Santos Silva, un cuidador de autos de Parada de Lucas, denunció un esquema de extorsión practicado por policías militares. Al día siguiente, Leandro fue asesinado a tiros y Adriano da Nóbrega arrestado como principal sospechoso. En octubre de 2005, fue condenado en un juicio popular a 19 años y 6 meses de prisión. Pero, en septiembre de ese año, aún estando preso, recibió la medalla Tiradentes, el más alto honor de la Asamblea Legislativa de Río. La medalla fue propuesta por el diputado estatal Flavio Bolsonaro, justificando que el teniente había liderado operaciones que resultaron en la detención de criminales y la incautación de armas. Días después de la condena, el entonces diputado federal Jair Bolsonaro hizo un pronunciamiento en la Cámara de Diputados. Según el registro oficial, Bolsonaro defendió que Adriano merecía un nuevo juicio. En su totalidad, un tribunal del jurado del lunes pasado. Juzgaban a un teniente de la policía militar llamado Adriano. La acusación era que en una incursión en una favela habría sido ejecutado un individuo.
Aunque estaba involucrado con el narcotráfico, la prensa lo presentó solo como un franelero. La defensa apeló, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia. En 2007 Adriano fue absuelto por falta de pruebas. Los testigos no confirmaron las declaraciones. Después de ser expulsado de la policía, Adriano estructuró lo que sería llamado la Oficina del Crimen. De acuerdo con investigaciones policiales y reportajes de Rafael Soares y Vera Araujo, el grupo operaba como un servicio especializado en ejecuciones. La Oficina del Crimen estaba formada principalmente por ex policías y milicianos. Según las investigaciones, el grupo era contratado por contraventores y otros criminales para ejecutar a rivales. Adriano coordinaba las operaciones, distribuía las tareas y el pago. El periodista Rafael Soares obtuvo el testimonio de un cómplice de Adriano, que describió las técnicas utilizadas. Según ese testimonio, Adriano utilizaba un fusil con culata recortada, colocado en el asiento trasero de los vehículos, de manera que las cápsulas disparadas no fueran expulsadas hacia afuera, dificultando las investigaciones balísticas. La policía estima que el grupo ejecutó al menos a 20 personas entre 2006 y 2018. Entre las víctimas más conocidas están Marcos Vieira de Souza, el Halcón, y el ex policía Geraldo Pereira, ambos considerados tipos duros del bajo mundo carioca. El 14 de marzo de 2018, la concejala Marielle Franco y el conductor Anderson Gómez fueron asesinados en el centro de Río. El crimen impactó al país y provocó una investigación intensa, donde surgió el nombre de Adriano da Nóbrega. El miliciano Orlando Curicica, por miedo a ser acusado del crimen, empezó a hablar en sus declaraciones. Y en una carta enviada a la periodista Vera Araujo, Curicica reveló la existencia de la Oficina del Crimen y mencionó a Adriano como uno de los principales sicarios de Río. La policía investigó a Adriano, pero rápidamente su nombre fue descartado. Según las investigaciones, en el momento de la ejecución de Marielle, Adriano estaba involucrado en otro crimen, la ejecución de Marcelo Diotti. Sin embargo, el nombre de Adriano ya era conocido a nivel nacional. Los medios descubrieron sus conexiones, su historial y sus condecoraciones. En enero de 2019, el Ministerio Público de Río lanzó la Operación Intocables, dirigida a los principales jefes de las milicias. Adriano fue uno de los 13 objetivos. Las acusaciones incluían usura, apropiación ilegal de tierras, pago de sobornos a funcionarios públicos y construcciones ilegales en Río das Pedras y Mucema. Cuando la policía fue a arrestarlo, Adriano ya había huido. Se convirtió en prófugo de la justicia. Adriano pasó un año escondido, huyó a Bahía con su esposa. Inicialmente, se escondió en un condominio en Porto de Sauípe, en la ciudad de Entre Ríos. En enero de 2020, hubo una operación conjunta de las policías civiles de Bahía y de Río, pero Adriano no fue localizado. Entonces se refugió en una finca en la zona rural de Esplanada. Según Paulo Emilio Cata Preta, abogado de Adriano, el ex capitán lo llamó poco antes de ser localizado por la policía. El abogado dijo a la British Broadcasting Corporation que Adriano creía que lo matarían, no que lo arrestarían. El abogado intentó convencerlo de entregarse en Río, pero Adriano se negó. El 9 de febrero de 2020, equipos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Bahía, de la Compañía Independiente de Policía Especializada y de la Superintendencia de Inteligencia rodearon la finca. Según la versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, al momento de cumplir la orden, Adriano se resistió con disparos de arma de fuego. Hubo un enfrentamiento, Adriano fue herido y atendido, pero no sobrevivió. El informe policial indica que fue alcanzado por un disparo de fusil y otro de carabina, realizados por 2 policías militares de Bahía. El examen de necropsia confirmó heridas entre el cuello y la clavícula y en el tórax. La policía confiscó a Adriano una pistola austriaca calibre 9 milímetros, 3 armas más y 13 celulares en la propiedad. La familia y el abogado de Adriano dudaron del enfrentamiento y sugirieron ejecución, pero la autopsia y reconstrucción respaldaron la versión oficial. Adriano Magalhães da Nóbrega ejemplifica uno de los aspectos más oscuros de la seguridad pública brasileña. Él recibió el mejor entrenamiento que el Estado brasileño puede ofrecer. Fue formado por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, una de las unidades de élite más respetadas del país, recibió condecoraciones y era considerado uno de los policías más calificados de su generación.
pero traicionó el juramento que hizo, traicionó a sus compañeros de uniforme, usó el conocimiento adquirido con dinero público para volverse un ejecutor a sueldo. Su muerte en Bahía terminó la trayectoria de alguien que pudo ser ejemplo para la corporación, pero eligió lo contrario. La historia de Adriano da Nóbrega advierte sobre los riesgos de corrupción en las fuerzas de seguridad. Cuando un policía de élite usa su entrenamiento para el crimen, el resultado es devastador. ¿Cuántas vidas quitó directamente? ¿Cuántas muertes coordinó? Los números exactos nunca se conocerán. Lo que queda es el registro de una traición a la corporación y a la sociedad. Un registro para la sociedad.